Queridos amigos, saludos. Les habla el pastor y el psicólogo Fidel Castro. Estamos representando a la Misión Redención, que está al servicio de Dios y de cada uno de ustedes. Quisiera partir de un texto bíblico que reza de este modo. Lo encontramos en Hechos, el capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Partiendo de este texto bíblico, quisiera que compartamos un tema que no suena muy halagador, por cierto, que es la injerencia de Satanás en la vida del ser humano. Vamos a considerar rápidamente tres cosas. En primer lugar, la realidad de la injerencia. En segundo lugar, la base de la injerencia. Y en tercer lugar, la salvación de la injerencia de Satanás sobre la vida humana. ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos que tenemos para poder saber y llegar a la conclusión nada halagadora de que Satanás tiene amplia y gravitante injerencia en la vida humana? Veamos algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, la realidad del Halloween. Cada 31 de octubre de cada año se celebra, lamentablemente, en algunos países más intensamente que en otros, esta fiesta del Halloween, que es llamada la Noche de Brujas. Originalmente una festividad dedicada a Satanás, mayores poderes en la brujería y en la adivinación. Hoy en día la iglesia de Satanás la celebra al igual que antes en los Estados Unidos, y esta festividad, digámoslo así, se ha extendido a muchos países del mundo, realizándola de la manera aparentemente más inofensiva, inocua, inocente. Pero la pregunta es, ¿acaso en todos los lugares la festividad del Halloween no es acaso un culto a Satanás cargada de poder diabólico? En segundo lugar, el uso de la Ouija. El uso de la Ouija se ha difundido tremendamente en algunos colegios y sobre todo en algunos adolescentes. Muchos de ellos los practican. Hay algunas empresas que venden la Ouija como cualquier juego de mesa. Sin embargo, esto es una forma de consultar a los espíritus de los difuntos, con lo cual se entra en contacto con los demonios. Esto, por supuesto, está condenado severamente en la Biblia. Otro ejemplo de la injerencia grotesca de Satanás sobre la humanidad es la adivinación. Hoy en día no solo es una curiosidad, sino un recurso para solución de los problemas en muchas personas. La cartomancia, el horóscopo, la consulta a los adivinos se ha generalizado como nunca antes en nuestro mundo postmoderno. Un cuarto ejemplo, el curanderismo. El curanderismo no está confinado en nuestro país a las regiones más recónditas de la sierra y de la selva. En la misma capital, la gente culta y adinerada utiliza la adivinación, utiliza el servicio de los chamanes, de los curanderos, de los mentalistas, para sanar sus enfermedades y solucionar, aparentemente, muchos problemas de relaciones humanas. También el rock. El rock, en gran parte, está plagado, está infestado de influencia directa de Satanás. Algunos discos o cassettes, al hacerlos funcionar al revés, dejan oír netamente mensajes satánicos. Artistas de la antigüedad como los Beatles, Madonna, Michael Jackson, tenían entre sus letras mensajes de alabanza a Satanás. Los Beatles, en su antigua canción Desbando General, deja oír la frase "amo a Satanás". Madonna, en su canción Material Girl, deja oír la frase
él es el diablo, Satanás, le quiero tanto. Y Michael Jackson, en su tema Big Eye, mencionaba o cantaba la frase: yo sí creo que tengo a Satanás dentro de mí. Pero aparte de todo eso, existe la terriblemente llamada Iglesia de Satanás. Actualmente está legalmente reconocida en Estados Unidos. Tiene una estructura jerárquica y cuenta con 10.000 miembros en todo el mundo. Tiene su propia Biblia satánica. Y el fundador y sumo sacerdote de esta secta, digamos así, es Anton Sander Labot. En conclusión, todo esto nos muestra cómo es que el ocultismo está en boga en el mundo entero y en todas las clases sociales. Y esto es una evidencia, una prueba de la injerencia, de la participación de Satanás en la vida humana. Participación que se hace cada vez más patente e intensa en el mundo. Es que según la Biblia, Satanás es un ser real. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también la Biblia nos dice que Satanás tiene su reino y su dominio en el mundo. Dice la Biblia que él es el Dios de este siglo, es decir, el Dios de este sistema. Dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Y según la Biblia también, Satanás, lamentablemente, óiganme bien, Satanás tiene en sus manos a la humanidad entera, dirige el sistema social en el género humano e influye y domina la vida de cada persona en mayor o menor grado, si es que esa persona no es cristiana. ¿Les parece demasiado radical o quizás hasta fanático lo que digo? Si ustedes van a la Biblia, la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 5, el versículo 19, ahí van a encontrar estas palabras. El mundo entero está bajo el maligno. Y la mejor traducción sería: el mundo entero yace bajo el maligno. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo también, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estamos a favor de Cristo, estamos en su contra. Y al estar en su contra, ¿bajo qué autoridad o potestad espiritual estamos sujetos? Estamos sujetos entonces a la potestad de Satanás. Quizás pienses que Satanás no existe. Quizás pienses que si existe o no, no es problema tuyo. Quizás pienses que si él existe, nada tiene que ver contigo. Pero según la Biblia, aunque tú y yo no participemos en la fiesta del Halloween, aunque no nos relacionemos con el ocultismo, aunque no tengamos que ver aparentemente nada con el diablo, aunque seamos personas religiosas y asistimos a alguna iglesia, según la Biblia, Satanás tiene plena injerencia en nuestras vidas si es que no somos cristianos verdaderos y si es que no hemos sido salvados por Jesucristo, si es que Él no está en nuestra alma. Si lamentablemente no tenemos estas bendiciones, Satanás tiene injerencia oculta pero real en nuestras vidas. ¿A qué se debe eso? ¿Es que Dios ha creado a la humanidad para ponerla en las manos del diablo? Claro que no. Esta injerencia de Satanás sobre la vida del ser humano se debe al hecho de que somos pecadores. Eso nos pone bajo el poder o potestad de Satanás. Por lo tanto, según la Biblia, es necesario que cada persona se entregue a Dios, se convierta a Dios para poder escapar, para poder ser zafado de esta condición espiritual de potestad, autoridad o injerencia de Satanás sobre nuestras vidas. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, todo aquel que hace pecado es del diablo. Ahí lo dice. Y en el versículo 10 dice, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Cuando dice hay hijo, quiere decir persona que pertenece a. Uno puede pertenecer a Dios o puede pertenecer a Satanás. El hecho entonces de ser pecadores lamentablemente nos pone
bajo la autoridad y nos coloca bajo la pertenencia de Satanás. El ser humano quedó sujeto a este poder a causa del pecado, desde la desobediencia de Adán. Adán, como representante nuestro, es decir, del género humano, al desobedecer a Dios, siguió el camino de Satanás, es decir, ese camino de rebelión contra Dios. Y ese camino de Satanás, en el que todos estamos insertos, ha hecho que nos alejemos de nuestro Creador, que nos convirtamos en pecadores, y nos ha colocado a nosotros, al mundo entero, bajo el poder y la autoridad del diablo. Desde ese momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todo ser humano nacería en pecado y bajo la influencia y el dominio de Satanás. Ahora, ¿cómo es que Satanás mueve los hilos para influenciar a la humanidad? No queremos decir con esto que cada ser humano sea un poseído de un demonio ni nada por el estilo, por supuesto que no. No estamos cayendo en el fanatismo ni estamos exaltando al diablo. Lo que queremos simplemente es apegarnos a la palabra de Dios y mencionar aquí en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, es una carta escrita por el apóstol Pablo, donde se menciona los mecanismos que el diablo utiliza para desarrollar esta injerencia y manejar esta autoridad sobre la vida de las personas. Dice Efesios capítulo 2, hablando de los pecados, los delitos y los pecados de nosotros como seres humanos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en estos versículos, entre otras cosas? Acá se menciona los recursos, los hilos más comunes y corrientes que el diablo utiliza para influenciar sobre los seres humanos. El primer recurso es lo que la Biblia llama la carne, la naturaleza pecaminosa. Es decir, el diablo tiene un aliado en cada ser humano, y ese aliado es su naturaleza pecaminosa. De esa naturaleza pecaminosa vienen pensamientos y deseos que compatibilizan con los valores, deseos y propósitos del diablo. Y el segundo recurso es lo que la Biblia llama el mundo o la mundanalidad. En este pasaje se menciona la corriente de este mundo. Es decir, cuando nos adaptamos, nos acoplamos a la manera de vivir de la humanidad que sigue un camino lejos de Dios, estamos siendo presa fácil de la influencia de Satanás. Por lo tanto, si pretendemos llevar una vida con toda la libertad o libertinaje para satisfacer nuestros deseos de manera egoísta, incorrecta o pecaminosa, somos víctimas de la injerencia de Satanás. Y si pretendemos seguir las conductas, las costumbres, las opiniones, los criterios, las diversiones de este mundo que vive alejado de Dios, también somos víctimas de la injerencia de Satanás. Según el pasaje que leímos al principio, en Hechos 26-18, el hecho de que estamos bajo el poder de Satanás implica dos cosas. En primer lugar, eso está ligado a la ignorancia y al engaño espiritual al que estamos sumidos. Por eso la Biblia dice que estamos en tinieblas y que debemos convertirnos de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa estar en tinieblas? Sino estar engañado, porque desconocemos la verdad en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a nuestro destino eterno, en cuanto a las exigencias que Dios pide que nosotros cumplamos. Vivimos en tinieblas. Y también el hecho de estar bajo el poder de Satanás está ligado a nuestro estado pecaminoso. Dice el texto que reciban el perdón de pecados. ¿Por qué dice eso? Porque el ser humano es pecador, vive bajo la culpabilidad y bajo la corrupción o maldad con la que ha nacido, con la que ha venido a este mundo. Esa es nuestra condición, ¿verdad? Entonces queremos dejar claro aquí que hay dos maneras como Satanás tiene injerencia sobre la humanidad. Hay una manera que es bastante grotesca, ¿verdad? Y tiene que ver con el ocultismo,
con toda esa serie de creencias y prácticas con las cuales se pretende manejar las fuerzas de la naturaleza, pero por poderes sobrenaturales que no vienen de Dios. Ese es el ocultismo. Entonces, a través de eso, el diablo, de manera grotesca, ostensible, de manera patética, domina a algunas personas. Pero la forma general, común y corriente, la manera generalizada como el diablo tiene injerencia en la sociedad, en la política, en la religión, en la ciencia, en la filosofía, en la superstición, esa forma generalizada es a través de nuestra naturaleza pecaminosa y a través del sistema de vida con la que Él ha organizado a este mundo. Un sistema basado en antivalores como son el orgullo, el egoísmo, la corrupción, el placer ilícito, la incredulidad y todos los pecados sabidos y por haber. Entonces, el diablo tiene injerencia en nuestra vida. Uno puede ignorarlo, uno puede considerar que el concepto de Satanás es un concepto medieval. Y uno se ríe a veces al pensar en el diablo, porque lo han pintado como un macho cabrío parado en dos patas, ¿no?, teñido de rojo y con un tridente en la mano o en una de las patas. Pero a la luz de la Biblia, el diablo es algo muy diferente de eso. El diablo es un ser real, enemigo de Dios, personificación de la maldad y señor del sistema de vida que predomina en este mundo. ¿Cómo nos salvamos de eso? ¿Cuáles son los recursos para poder librarnos de esa condición? El único Salvador es el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para destruir el poder del pecado, el poder de Satanás sobre la vida humana y para librarnos de su dominio a todos aquellos que nos entregamos a Él. Por eso es que en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo, hablando del Padre Celestial, dice a la letra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios es el que nos libera del dominio, el poder, la autoridad y los derechos de Satanás sobre nuestras vidas y nos traslada, nos transfiere a otro reino espiritual, que es el reino de Jesucristo. Esto ocurre en el momento que nos convertimos a Cristo. ¿En base a qué? En base a su muerte en la cruz, con la cual Él destruyó el poder del diablo. Dice claramente Hebreos, el capítulo 2 y versículo 14, de esta manera, hablando de uno de los efectos gloriosos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia de este modo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo destruyó el imperio de Satanás, destruyó a aquel que tenía el poder y la autoridad para matar, y esa destrucción nos favorece directamente a los seres humanos, si es que nosotros acogemos esa salvación mediante el arrepentimiento y la fe. Es por eso que termino con el mismo versículo que inicié. El Señor Jesús se presenta al apóstol Pablo y dice, yo te envío a ellos para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan del poder de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay que convertirnos al Señor. El poder del diablo existe. Es un poder oculto. Es un poder maquiavélico. Es un poder altamente destructor que arruina la vida del hombre aquí en la tierra y en la eternidad. Es un poder clandestino. Justamente ese poder se intensifica y se generaliza porque no se hace ostensible fácilmente. Pero por la verdad de Dios, por la palabra, nosotros conocemos que ese poder existe. Pero alguien más fuerte que el hombre fuerte, como le llama la Biblia, Satanás, alguien más fuerte lo ha vencido, le ha quitado las armas en que confiaba y se ha apoderado del botín. ¿Saben de quién está hablando ahí? De Jesucristo.
que destruyó mediante su muerte sacrificial en la cruz el poder de Satanás, porque el poder de Satanás estaba fundamentado en el pecado, y Jesucristo justamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ha comprado para nosotros la libertad necesaria. Por eso, cuando decimos a la gente que nos entreguemos a Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos confiemos a Cristo, le estamos llamando no solamente a entrar todos nosotros a la comunión con nuestro Dios, sino a poder librarnos, zafarnos, poder liberarnos de las ataduras del enemigo de Dios, que nos tiene presos debido al hecho que al estar en pecados, al vivir en pecado, estamos aliados con Él, aun cuando no lo hayamos consentido. Jesucristo es nuestro Salvador. Yo te pregunto, amigo, amiga que me escuchas, ¿has entregado tu vida al Señor Jesús? ¿Puedes decirme en esta hora que estás a su favor, que estás alineado con Él siguiendo su camino, que no hay injerencia del diablo en tu vida? Pregunta. Todo depende si alguna vez en tu vida has tomado esa decisión bendita de arrepentirte de tus pecados y de confiarte a Jesús, el único Salvador, con la seguridad y con la certeza plena de que solo su muerte en la cruz te puede salvar del pecado, de una vida sin sentido, de las consecuencias nefastas del pecado, de la condenación eterna que se cierne sobre la humanidad y también del poder de Satanás. Si tú crees que esa muerte te puede librar de todo eso, entonces acógete a Jesús para que esa muerte que Él experimentó en la cruz pueda darte esta salvación que necesitas. Que el Señor te bendiga. Quiero que te comuniques con nosotros. Estamos en la página web www.misionredención.org. Escríbeme a mi correo personal fcastro@misionredención.org. Ha sido un gusto compartir la palabra de Dios contigo.